Bien, entonces, financiamiento para la bioeconomía, cerrando brechas. La agenda de esta sesión tiene 5 puntos. Uno, les queremos contar quiénes somos GGGI o 3GI, contarles qué estamos haciendo en Colombia y luego, posteriormente, hablar sobre bioeconomía, cómo se financia y qué estamos haciendo en el departamento. Nosotros somos el Instituto Global para el Crecimiento Verde, somos una organización internacional intergubernamental, estamos presentes en más de 50 países. En Colombia empezamos nuestro trabajo en el 2013 y de hecho Colombia es uno de los programas más antiguos que tiene GGGI. GGGI se forma en el 2012, nuestra sede principal es en Seúl, en Corea. Y hoy actualmente estamos presentes en más de 13 países de América Latina y el Caribe. Nosotros acompañamos principalmente a los gobiernos. Tenemos una cadena de valor que implica tres grandes pasos. El primero es nosotros identificamos las condiciones para el crecimiento verde en la región. Entonces, por ejemplo, en Antioquia hicimos ese ejercicio en el 2018. Em, Luego, entonces, tenemos toda una fase de estrategia y de planeación para brindar asistencia técnica en los territorios donde estamos. Y ya luego tenemos una tercera fase que es todo el diseño, financiamiento e implementación. Antioquia es el único departamento que ha contado con esta cadena de valor completa, es decir, hicimos una evaluación de potencial de crecimiento verde, identificamos unos temas claves que en su momento el departamento priorizó, entre ellos deforestación. Eso nos llevó a trabajar 5 años para el control de la deforestación en el departamento. Y posteriormente, nosotros este año, y desde el año pasado y este año estamos ejecutando una serie de proyectos asociados a financiamiento climático con el Distrito de Medellín, un convenio internacional que firmamos con la Gobernación de Antioquia y con Fama, que ya les voy a contar más en detalle sobre eso, y tenemos otro ejercicio relacionado con energía sostenible. Nuestras líneas de trabajo son paisajes sostenibles, energía, acción climática, ciudades verdes, agua y saneamiento. Nosotros no somos una firma consultora, sino lo que hacemos es ayudar a los gobiernos al cumplimiento de las metas. Por supuesto, trabajamos con el sector privado, pero siempre en línea o en pro de las necesidades de los gobiernos. En Colombia estamos desde el 2013. Nosotros trabajamos con diferentes donantes. Por ejemplo, en Colombia el programa principalmente se financia con recursos del gobierno, pues, del gobierno de Noruega, del gobierno de Reino Unido. em, Tenemos proyectos con el GCF y dentro de nuestro impacto el año pasado, pues digamos, hay un importante valor asociado a la movilización de recursos. En ese propósito, uno de los grandes temas que tenemos en Colombia es la bioeconomía. Lo empezamos a trabajar casi desde que el programa tuvo inicios en Colombia y a nivel global también, mejor dicho, bioeconomía hace parte de una estrategia a nivel global. Este tema lo empezamos a trabajar en Antioquia desde el 2019, más o menos, porque pues, la biodiversidad es uno de los activos más valiosos que tiene el departamento y en razón a eso, entonces desplegamos varias acciones en territorio. Para quienes nos acompañan, pues, ¿qué es la bioeconomía y cómo se mide? La bioeconomía es un modelo económico que genera valor agregado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay como un micrófono abierto. Sí, ya Listo, lo vamos a silenciar, conferencista, en este momento. listo. Bueno, entonces es el modelo, es un modelo económico que genera valor a partir de
los recursos biológicos, la biodiversidad, el conocimiento. Y hay algo muy importante, es que la bioeconomía tiene un componente de innovación muy grande. Entonces, cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando de biodiversidad, de conocimiento, innovación, transformación, valor agregado, por supuesto, sostenibilidad, bienestar territorial y mercados. La bioeconomía, ¿cómo se mide? Es un sector que como incluye o toma insumos de la biodiversidad para generar valor agregado, es muy importante considerar al menos cuatro categorías para poder medir bioeconomía. Estamos hablando, por ejemplo, en la dimensión económica, cuántos empleos genera, cuál es el valor agregado. Generalmente bioeconomía está muy en línea con procesos de exportación porque está jalonado por el mercado internacional. Realmente eso es un mensaje muy clave para Colombia y es que hoy los negocios de bioeconomía tienen una potencia muy grande y de hecho una demanda grande a nivel internacional. Entonces, casi que a nivel internacional es donde se genera el potencial de mercado y ya luego regresa pues al potencial dentro del país. En la dimensión ambiental, ¿qué tipo de indicadores se usan para hablar de bioeconomía? Estamos hablando de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, conservación de la biodiversidad, uso eficiente de los recursos. Por supuesto, bioeconomía está muy de la mano con el hermanito que es economía circular. Entonces, a través de economía circular se pueden dar ejercicios de bioeconomía y viceversa. En la dimensión social estamos hablando de inclusión y equidad, cierre de brechas, mejoramiento de calidad de vida, que en realidad esta dimensión pues también tiene que ver con cualquier actividad económica, no necesariamente bioeconomía, ¿cierto? Con cualquiera. Y hay un componente de innovación importante. ¿Por qué? Porque los negocios de bioeconomía tienen un comportamiento diferente a otro tipo de sectores, por ejemplo, el agrícola o el pecuario o el minero, y es que en bioeconomía hay un periodo de tiempo que se toma para investigación e innovación. Entonces es un periodo de tiempo en donde no hay producción efectiva, no hay ventas aún porque está en proceso de investigación, de escalamiento, de prototipo. Y es ahí donde entran los centros académicos, las universidades, la investigación. Entonces, esa condición hace muy especial cuando hablamos de bioeconomía. Mm, y aquí entonces, por ejemplo, entramos a hablar de investigación, de patentes, de propiedad intelectual, de transferencia tecnológica, de emprendimiento e innovación y de algo que les voy a contar hoy y son los niveles de madurez tecnológica, por su sigla en inglés, TRL. Ejemplos de bioeconomía, hay muchos. Hay ejercicios de bioeconomía asociados a, por ejemplo, café, a cacao, cafés especiales, aguacate, todo el tema de los ingredientes naturales, de residuos, de bioinsumos. Por ejemplo, acá en los residuos agroindustriales conecta con economía circular. Entonces, realmente es un sector que nos lleva a comprender cómo aprovechar mejor la biodiversidad, generando un valor, por supuesto, económico y financiero, sin afectar la biodiversidad. Bien, ahora, ¿qué pasa con la bioeconomía? ¿Cuál es ese modelo de valor? Cuando estamos hablando de este tipo de actividades, hay una ventaja que es competitiva. Ni siquiera comparativa entre países, es más competitiva. ¿Por qué? Porque reside en la biodiversidad y la biodiversidad es única en los ecosistemas. La biodiversidad es única en los lugares. Entonces, por ejemplo, la biodiversidad que tiene Colombia en el Chocó biogeográfico, en la Amazonía, en los ecosistemas antioqueños, solamente la encontramos ahí, no las podemos encontrar en otras partes del mundo. Entonces, las especies que están ahí, la flora y la fauna que está ahí es única y a eso llamamos endémica. Por tanto, aprovechar
esas condiciones propias del territorio, sumándoles el saber ancestral, porque son prácticas o es conocimiento que incluso desde las mismas comunidades se vienen desarrollando hace muchos años, solamente que eh, les falta la oportunidad de incluir la ciencia, por ejemplo, para poder tener valor, pero son saberes ancestrales. El uso de las plantas medicinales, el aprovechamiento de aceites, de residuos, son actividades que incluso desde mucho tiempo anterior, pues las comunidades desarrollan. ¿Y dónde está la oportunidad en vincularlo a la ciencia? Y es que a través de la biotecnología, los análisis moleculares o la investigación y la innovación podemos potenciar este saber ancestral, pero además potenciarlo para que encuentren un lugar de oportunidad de crecimiento en el mercado. Y ahí es donde se genera el valor agregado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy en el mundo, cuando hablamos de los frutos amazónicos, azaí, cacay, ¿cierto? Eh, Son productos amazónicos que siempre han estado en la Amazonía, que siempre se han aprovechado, que de hecho las comunidades aprovechaban con sus aceites y ahora tienen todo un mercado internacional muy potente porque entonces ya entró la ciencia, ¿cierto? La ciencia organizando cómo puede ser ese modelo de producción, cómo puede producirse más sin afectar el ecosistema de base y han encontrado entonces mercados asociados a los bioingredientes, a los aceites, a los superalimentos y esta intersección es lo que hace de este modelo de valor de la bioeconomía muy potente en Colombia. Funciona en Colombia porque somos uno de los países más biodiversos del planeta. ¿Mm? Bien, voy a entrar en materia sobre el financiamiento. Entonces, cuando estamos hablando de financiamiento, resulta que ese mercado que se está generando sobre bioeconomía, pues por supuesto, ya está siendo incluido en los mercados financieros. Y esos mercados financieros tienen hoy un reto muy, muy importante y es poder comprender cómo incorporar la biodiversidad, la resiliencia y la sostenibilidad, pero como variables económicas y de competitividad. Entonces, por ejemplo, hablarle hoy a un banco de biodiversidad, pues es demasiado complejo porque el banco entiende es en temas de número de ventas o dinero como tal, ¿cierto? De variables puntuales como población beneficiada o hectáreas, pero no va a entender cómo comprender y incluir en su negocio propio el tema de la biodiversidad. Pero ¿qué pasa? Y es que hoy el mercado de la bioeconomía está creciendo. Hay unas estimaciones, por ejemplo, el PIB, de que el PIB mundial, que quiere decir la producción interna bruta de los países, lo que producen las economías dependen altamente de la naturaleza. Y es que todos los negocios, por ejemplo, en Colombia, dependen de la naturaleza, porque Colombia es principalmente un país agrícola pecuario. Entonces, la producción de leche depende de unas vacas que están en una zona de pastoreo. Por tanto, si por ejemplo aumenta la temperatura del clima, como lo que se está anunciando ahora, de que viene un niño que incrementa las temperaturas, pues va a afectar las pasturas, que son el alimento de las vacas, y al final eso influye sobre la producción de esa vaca, ¿cierto? Hablando del sector pecuario, si nos vamos al agrícola, si se incrementan las temperaturas o si bajan demasiado, entonces los cultivos se ven afectados y por supuesto eso afecta al dueño de ese negocio que seguramente está en deuda con algún banco, entonces va a quedar mal en el banco porque su producción se afectó. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de finanzas y bioeconomía, de finanzas y de conservación, ahí hay una relación muy directa que se vuelve un poco compleja al momento de ponerlo en modelos financieros. La realidad es que hoy el mundo está siendo cada vez más dependiente o, digamos, está aprovechando mejor esa biodiversidad para generar negocios.
¿Qué tenemos hoy? Hay oportunidades de negocio asociados a la naturaleza hacia el 2030 de más o menos 10,1 trillones de dólares. El PIB mundial depende más o menos en 58 trillones de dólares, es decir, son cifras que no caben los ceros en esta pantalla y son negocios que están creciendo cada vez más porque el consumidor en el mundo hoy quiere acceder a productos más de origen, más naturales, pero además es un consumidor que tiende a ser más responsable, quiere saber de dónde el aceite que se está aplicando en la piel o el champú que compró, de dónde sacó su materia prima y qué comunidad lo están produciendo. Adicional a eso, ¿qué pasa? Y es que es un negocio que tiene mucho potencial, que tiene una demanda cada vez más creciente a nivel internacional, pero que se encuentra con la limitante que en los territorios donde se puede hacer bioeconomía, esos productores no tienen tan fácil acceso a financiamiento. Entonces hay una brecha importante de financiamiento, más o menos 700.000 millones de dólares para cerrar ese potencial de negocio con la producción. Ejemplo, si nos vamos para la Amazonía colombiana, la producción de aceites de cacao, azaí o los alimentos que se usan, que se preparan con azaí, por ejemplo, hay productores en esas zonas que dicen, yo tengo mi tierra en donde está este cultivo de azaí, pero para poder aprovechar ese azaí, pues tengo que comprar una maquinaria, contratar unas personas, yo voy al banco a que me preste plata para eso, el banco me dice que en donde están los respaldos, donde están las garantías, que en donde están las compras, donde está la información que demuestre que sí tiene potencial, ¿cierto? Entonces se empiezan a enfrentar a un montón de brechas. Pero además, el sistema financiero tampoco está tan preparado para comprender ese tipo de negocios. Está más preparado para atender lo que siempre hacemos, que es agricultura, el sector pecuario, eventualmente ahora el tema de energía, pero este tipo de actividades de bioeconomía muy poco realmente. Entonces hoy la naturaleza dejó de ser una conversación netamente ambiental y hoy hace parte de las conversaciones del sistema financiero local, mundial, global. Más del 50% de los activos bancarios, por ejemplo, en Europa, están expuestos a riesgos relacionados con la naturaleza. Europa depende, o digamos, es un gran comprador de los productos de América Latina, de los productos colombianos, y en ese sentido, cualquier afectación de la biodiversidad en Colombia sobre la cual se generen esos productos que se exportan, pues también afectan, digamos, las transacciones con Europa. Además, por ejemplo, el continente europeo está siendo cada vez más estricto al momento de comprar productos porque le pide al productor que demuestre que en donde está generando su producción no está generando deforestación o no está generando conflictos sociales. 5 trillones más o menos de dólares es el tamaño actual del mercado global de bioeconomía. Eso es una cifra muy grande e importante y Colombia hace parte de ese negocio. Entonces, ¿cuál es la señal que hoy está dando el mercado para economías como la antioqueña, como Colombia y en general la región de América Latina y el Caribe? Y es que podemos potenciar más la bioeconomía y que es necesario entonces reducir el riesgo, tener mayor acceso a financiamiento y mayor competitividad. ¿Qué significa para una empresa en el oriente antioqueño que, por ejemplo, genere una cosmética a partir no sé, de la semilla de algún cultivo? Significa que si esa empresa desea o se proyecta a nivel global o aumentar su mercado, pues tendrá que empezar a trabajar temas de trazabilidad y transparencia, mostrar la eficiencia en esos recursos, demostrar que está conservando y regenerando el ecosistema, que sabe cuáles son sus riesgos climáticos y de naturaleza, que
tiene claro cuál es la diferencia de su producto versus el mercado y por supuesto tiene toda la oportunidad de acceder a mercados y a involucrarse en cadenas de valor. Em, a ver, yo paso esta diapositiva. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El retorno, esperen, aquí. Hoy el modelo económico y el potencial de la bioeconomía tienen una conversación importante y es que anteriormente, pues digamos, el modelo tradicional es que la naturaleza funciona como un recurso inagotable, ¿cierto? Como bajo el principio de que los ecosistemas nunca se acaban, que todo siempre se regenera, pero resulta que por el cambio climático, las consecuencias de la contaminación, el no uso eficiente de los recursos, pues eso se está viendo afectado. Entonces, hoy el negocio o la visión de la naturaleza se percibe de una manera diferente. En algún momento se consideró, por ejemplo, a nivel de las comunidades, que tener hectáreas de bosque era como tener monte, ¿cierto? Como yo qué hago con todo eso, lo puedo talar, puedo meter vacas, puedo desarrollar otra actividad, ganadería, agricultura, por la misma falla del mercado de no mostrar oportunidades de aprovechamiento diferente para ese bosque, por ejemplo. Entonces, hoy la mirada es que se está incorporando a nivel financiero de una manera más puntual cómo aprovechar esa biodiversidad y esos recursos ambientales que hay en los territorios. Ahora bien, hay un tema importante y es que hoy en el mundo, cuando hablamos de financiamiento para la bioeconomía, nos lleva a pensar en indicadores de reporte y es cómo se reporta entonces la bioeconomía a nivel mundial, cómo demuestro que hay un mercado asociado. Y ahí, por ejemplo, surgen estándares de reporte como los del TNFT. El TNFT es un grupo de trabajo a nivel global que genera unos indicadores para que el sistema financiero, pero también las empresas puedan decir, vea, yo uso la naturaleza, genero bioeconomía, sé que tengo estos riesgos, los voy a controlar de cierta manera. Entonces, em, indicado en métricas o simétricas como el TNFT, nos lleva también a que a nivel de las economías locales, los empresarios en general empiecen a ver la oportunidad de reportar lo que están haciendo de una manera sostenible, pero también recibir, digamos, reputacionalmente reconocimiento, ¿cierto? De que lo están haciendo bien y eso, por supuesto, pues es una ventaja competitiva. Em, Cuando estamos hablando de bioeconomía, también hablamos de lo que se llama el modelo Jobs to be done, que son pensar los negocios de la bioeconomía de una manera, digamos, más estratégica, en donde las soluciones eh, nacen del problema, pero no desde el producto, ¿cierto? Entonces, aquí la bioeconomía no no se construye puntualmente desde el producto, sino cómo resolvemos un problema que tiene el mercado, que le hace falta al mercado, ¿cierto? Entonces ahí la metodología, por ejemplo, Just to be done, Jobs to be done, lo que hace es reorientar ese pensamiento del empresario, del emprendedor, a no vendemos extractos de plantas, lo que hacemos es que resolvemos este problema industrial concreto, ¿cierto? Entonces es más como cómo mi producto atiende un problema o identifica un nicho de mercado que no ha sido cubierto. Y aquí hay una pregunta clave y es, por ejemplo, para los que nos están acompañando, que son emprendedores, ¿qué trabajo hace que su producto, que resuelve su producto para un cliente, ¿cierto? ¿Qué resuelve? ¿Qué problema industrial o cosmético, por ejemplo, o alimentario está resolviendo con su bioproducto o, digamos, con su iniciativa? Porque es una reorientación estratégica
para aprovechar la bioeconomía. Y esa reorientación estratégica entonces nos lleva a encontrar productos de nicho de mercado en donde se pueden identificar soluciones escalables con un precio en el mercado premium, es decir, un precio en donde el mercado te paga más porque reconoce que tienes buenas prácticas, que vincula a las comunidades, que estás haciendo ejercicios de conservación, pero que además demuestra que es un negocio. Hoy el mercado europeo, hoy en general, paga mucho más por biocosmética, por ejemplo, porque reconoce que son productos que vienen de contextos distintos al europeo. Em, Ahora bien, ejemplos de esto, entonces, la industria cosmética, que es muy común en Colombia, un activo antioxidante natural certificado que puede reemplazar una sustancia que se llama retinol sintético, es sintético, ¿cierto? Entonces no es bioeconomía porque tiene ese componente artificial en una línea premium. Cuando hablamos de bioeconomía, en la cadena de valor debe involucrarse algo bio y o salir algo bio. Entonces todo lo que sea sintético artificial es potencial de reemplazo desde la mirada de la bioeconomía. ¿Hay alguna pregunta? No, hierro no hierro, hierro quelado. Hay otro ejemplo de la Sí, tengo industria. una pregunta, Andrea. Sí. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de agroindustria, nos encontramos con un cuello de botella con el tema de los biofertilizantes, Ujú, porque, por ejemplo, tenemos una granja que produce clorela, que es un biofertilizante con base en algas, pero nos encontramos que no lo podemos vender ni comercializar porque exigen registros ICA y un montón de ujú. permisos que son costosos, no son fáciles de solventar financieramente. Eh, o sea, ¿cómo resolver esto? Porque pues el producto está, la voluntad está, toda la infraestructura está, pero a la hora Ujú. de venderlo están las trabas pues que de estos trámites. ¿Quién me habló? Julián Tejada, Corporación Sanayá. Listo, Julián. Ya voy a atender esa pregunta. Ustedes se presentaron a las convocatorias de nosotros, ¿sí? Me pareció haberlos visto, no. Bueno. Nosotros nos presentamos a las convocatorias, pero pues apenas llevamos un año de constitución, a pesar de que ya Ah, llevamos ya, ok. más años de experiencia. Sí. Entonces, en algunos puntos del filtro, pues no pasamos por ese tema. Listo, Julián. Gracias por tu intervención. Me permite entonces desplegar. Justo tengo una diapositiva en donde vamos a hablar de esto. Entonces la dejo acá anotada y ya la voy a abordar. Otros ejemplos de jobs to be done. Entonces, en la industria agropecuaria, por ejemplo, tener conservantes naturales que extiendan la vida útil de los alimentos sin alterar pues el sabor. Hoy los conservantes artificiales está demostrado que causan efectos negativos en la salud, que están asociados a problemas en salud en general, pero digamos en ese mundo no me voy a meter. Pero lo que sí está claro es que desde la bioeconomía surgen opciones de conservantes naturales que pueden, por supuesto, brindar la misma, incluso mejor alimentación al humano y que se digamos, y que se potencia la conservación de los productos de donde se extraen esos conservantes o dentro de donde se generan esos conservantes. A nivel de la agroindustria, por ejemplo, entonces biofertilizante, y ahí conecto con lo que está diciendo Julián, un biofertilizante que reduzca un costo de insumos en un 30% sin perder rendimiento. El mercado de los biofertilizantes, se les voy a mostrar ahorita, es uno de los mercados más grandes que tiene hoy el mundo y es uno de los mercados que más apetito, pero también financiamiento se pueden encontrar. ¿Tiene dificultades de acceso? Sí. ¿Tiene que ver con permisos? Sí. Como lo estaba diciendo Julián,
no es un mercado fácil porque cuando empezamos a hablar de biodiversidad se deben cumplir con normativas INVIMA. INVIMA es cuando el permiso se requiere para un producto que lo va a usar el humano. Y el ICA es cuando se requieren permisos cuando ese producto no va a ser usado por humanos, sino, por ejemplo, biofertilizantes o, por ejemplo, el tema de para las mascotas, ¿cierto? Entonces son dos permisos diferentes. ¿Por qué se piden esos permisos? Porque estamos hablando de producción vegetal, de como tal, de algo bio. Ahora, ¿qué pasa? Claro, es una de las principales brechas que tenemos en Colombia por atender. Nosotros desde el instituto hemos venido trabajando bastante con el INVIMA, por ejemplo, para conocer un poco mejor y mirar qué se puede hacer en ese sentido. Nosotros lo que hemos hecho es que a los empresarios que se ganan las convocatorias, uno de los componentes que nosotros financiamos es precisamente esos permisos porque sabemos que limitan el acceso al mercado. Eso es una cosa. Lo otro es que, por ejemplo, si te estás pensando un producto, pero ese producto tiene que cambiar un montón de legislaciones, pues de entrada, digamos, ya se vuelve muy complejo, ¿cierto? Porque cambiar una ley o, digamos, una legislación clara, entonces por ahí, por lo menos en el corto plazo, no es. Entonces ahí es importante, pues, cómo hacer ese análisis. Y está el tema de la farmacéutica, que es otro sector que demanda mucho de la bioeconomía, y ahí estamos hablando de, por ejemplo, extractos de alimentos o extractos de frutos para la farmacéutica con una trazabilidad completa. Nosotros, bueno, un ejemplo más puntual es salir al mercado. Voy a hablar de un producto real. Hace años se hablaba de un café que decía que servía para el corazón y resulta que el INVIMA le dijo, venga, demuéstreme que eso es verdad, que si yo consumo su café, usted me va a mejorar mi estado de salud en el tema del corazón y eso no es verdad, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra la responsabilidad también desde cómo comunicamos el producto, realmente demostrar, porque para que ese café que se generaba sí servía para el corazón y entonces tenían que tener unos estudios que demuestren, porque es que estamos hablando de seres humanos consumiendo alimentos, medicinas y demás, por lo tanto es un mercado bastante regulado. ¿Mm? Bien. Voy a continuar y quisiera preguntarle, Karime, si estamos bien de tiempo, porque como perdimos ahí un espacio con el tema de la tecnología. Sí, estamos bien de tiempo. Andrea, muchísimas gracias. La citación es hasta las 12 del día. La idea es que tengamos un espacio al final de su presentación para que las Ujú. personas puedan hacer preguntas y aportes. De hecho, ya tenemos una manito levantada y tenemos varias preguntas en el chat. Entonces, adelante. Listo, Eh, gracias. Les voy a hablar, cuando arranqué esta presentación, les contaba que hablar de bioeconomía es un sector muy diferente al resto de los sectores económicos que tenemos, porque requiere un acompañamiento diferente, un financiamiento diferente, una comprensión del negocio como tal diferente. Entonces, aquí entran tres indicadores que nos permiten comprender la bioeconomía y su potencial para financiamiento. Entonces, están los TRL, que es el Technology Readiness Level, que básicamente es un indicador que saben muy bien, por ejemplo, las universidades cuando se desarrollan negocios, cuando se hace investigación, y este indicador lo que me dice es qué tan madura está la tecnología o el producto o el servicio que tengo, ¿cierto? ¿Qué tan maduro? Y ese indicador tiene unos niveles, va del 1 al 9, en donde, por supuesto, en la etapa 1 y 2 estamos hablando que apenas están en investigación en un concepto. 3 y 4 es que están en desarrollo y validación, porque hay que hacer validaciones pues, de los bioproductos. En TRL 5, entre 5 y 7 es porque ya tiene pilotos. Y en 8 y 9 ya tiene escalamiento y comercialización. Entonces,
es un indicador importante para poder comprender bien cómo, ay, creo que moví la presentación, no, cómo comprender mejor el negocio de la bioeconomía. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, pasamos de principios básicos de observación e investigación aplicada, hacemos pruebas de laboratorio, hacemos validación del entorno, si el producto sí funciona. Una cosa es que el producto que usted generó le funcionó para una persona, pero ¿qué pasa cuando quiero atender a un mercado más grande? Eso implica hacer la producción escalable, tener prototipos, mirar qué tan rápido puede producir, qué se necesita, pilotaje a escala industrial y optimización. No necesariamente un producto que usted hoy tiene líquido es lo que necesita el mercado, pueda que el mercado lo necesite en polvo o lo necesite tangible, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante. El empaque, no necesariamente el empaque en bolsa es el más adecuado porque el mercado está pidiendo en otro tipo de empaque. Entonces, sí es un negocio muy, muy diferente y por eso requiere mucho detalle, pero es un negocio que ya vimos que a nivel global se demanda bastante. Ejemplos para comprender TRL, estamos hablando de biotecnología, bioinsumos, fermentación, ingredientes naturales, alimentos funcionales. Ahora bien, hay otros dos indicadores que son el BRL, el Business Readiness Level. Ese BRL que me dice qué tan preparado está mi negocio para crecer, qué tan preparado. Entonces el anterior me dijo qué tan madura está la tecnología o el producto, ¿cierto? El segundo me está diciendo qué tan preparado está el negocio. No necesariamente, y ojo con esto, un producto que tenga un TRL alto, es decir, que esté muy maduro a nivel tecnológico, está preparado para el negocio. Ese requiere otro paso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que pasamos de idea, evaluación a modelo y tracción inicial, a operación y crecimiento y a escalamiento y rentabilidad. Entonces aquí es casi que ponerle números a lo que usted ya identificó como su tecnología o su bioproducto o bioservicio y es identifique el modelo de negocio, qué equipos necesita, cuáles son sus clientes, qué tipo de operaciones se van a hacer, eso cuánto le vale, cuál sería la estrategia, cuál sería la estrategia de crecimiento. Entonces ahí está ese indicador complementario al TRL. Y hay un tercer indicador que se llama el de ARL, que no es la ARL que conocemos pues laboralmente, sino es el Adoption Readiness Level. Y el ARL lo que me dice es qué tan listo está el mercado para adoptar lo que yo estoy proponiendo como solución. Yo les decía ahorita, pueda que su producto sea muy bueno, que tenga potencial de negocio, pero si el mercado no está preparado, si tenés que modificar toda la ley para poderlo implementar, se vuelve complejo la adopción del mercado de ese producto, ¿cierto? Entonces es ahí donde, por ejemplo, muchos empresarios lo que hacen es buscar mercados internacionales que tienen un mercado mucho más preparado para acceder a productos de bioeconomía. El tema de la cosmética, por ejemplo. em, Hay unos, por ejemplo, todo lo que es cosmética con bioproductos, con productos amazónicos. Yo vuelvo al ejemplo del azaí, que es un producto muy potente en el mercado colombiano y que tiene un mercado muy grande en el extranjero. Con el azaí se hace un aceite con beneficios cosméticos. Hay comunidades que siempre lo han usado y entonces que dicen que reduce las arrugas, ¿cierto? Que mantiene la piel diferente, pero por ejemplo, si yo voy a mi dermatóloga, pues ella a mí no me va a recetar ese aceite. ¿Por qué? Porque ya no lo conoce, o de pronto si lo conoce y le da miedo recetarlo, porque además no sabe si ese aceite funciona bien para todo el tipo de piel o no. Entonces ya de entrada hay una limitante en el mercado no está listo
apto para adoptarlo. Puntualmente sobre las AI hay empresas que ya tienen un montón de estudios y ya producen y, digamos, se comercializan normal en Colombia, pero principalmente el mercado demandante de eso son internacionales. Bien, entonces es importante tener claro estos tres indicadores cuando estamos hablando de qué tan listo está el mercado para adoptar la solución que estoy proponiendo como empresario. Entonces aquí es importante conocer la regulación, qué estándares debo tener en cuenta, qué tanta aceptación hay del cliente. Los clientes asociados a bioeconomía son clientes muy específicos. No es pues como a nivel masivo, sino son grupos específicos y hay veces ni siquiera es como para un cliente final, sino es B2B, es decir, business to business, es decir, cadenas de proveeduría. Mi negocio le vende a un negocio que produce algo con mis insumos y ya luego sí llega al cliente. Esa es otra forma de trabajar. No necesariamente su producción tiene que ir directamente B2C, es decir, del business al consumidor. Puede ser una oportunidad ver business to business, ser parte de la cadena de proveeduría de otro grupo. ¿Qué más es importante tener claro en la Adoption Readiness Level? El tema de los canales de comercialización, demostrar la trazabilidad. Hoy, por ejemplo, yo les contaba ahorita, el contexto europeo se volvió, o digamos, hace un par de años, empezó a ser más estricto con los productos que compra a nivel global y solicitó que los empresarios demuestren que no están generando deforestación en donde tienen los cultivos. Y eso, por supuesto, tocó mucho el tema colombiano, pues porque, digamos, somos un país netamente agropecuario. Entonces, ¿eso qué hizo? Que los empresarios que exportan a Europa deben demostrar, por supuesto que eso tiene todo un proceso, tiene diferentes fases, pues digamos, hace parte de otra conversación, pero lo que yo les quiero decir es que hoy el mercado exige más demostrar la trazabilidad, ¿cierto? Un consumo y una producción responsable. Entonces, en esta diapositiva, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero dejar? Que hay unas etapas tempranas, unas etapas de escalamiento y unas etapas de madurez. Por eso el negocio de bioeconomía es diferente. Y en esas etapas tempranas que tenemos mayor riesgo y menos madurez del negocio. Mayor riesgo, por supuesto, porque estoy arrancando, todavía no sé si mi producto funciona, tengo la idea, quiero ver cómo funciona y ahí ¿quién puede apalancar eso? Muy importante. Capital semilla, por ejemplo, o dineros o recursos que se destinan para temas de incubación, las convocatorias públicas, algunos temas de convocatorias de cooperación, pero en esta etapa temprana es un recurso que funciona bien para empezar. Y aquí es muy importante porque que hemos encontrado en estos 12 años de acompañamiento a empresarios en bioeconomía y es que el empresario no sabe qué fuente de recursos usar para su etapa de producción. Entonces, no es que no encuentro nada en el mercado, pero es que su negocio ya está muy grande, entonces ya no le prestan el dinero que se dan para las convocatorias es para adquirir herramientas o para financiar algo chiquito y resulta que la empresa ya no necesita eso, necesita otra cosa. Entonces, ya ahí el financiamiento es más con una etapa de madurez mayor y ahí, por ejemplo, podemos ver un blended finance o un inversionista ángel que ahorita les cuento más de eso. Y viceversa. Entonces, el microempresario empieza a buscar opciones de financiamiento en donde que no están acorde con la necesidad del negocio. No es que yo mandé la convocatoria, me pidió un montón de documentos, pero no los tengo. Entonces, ahí no es. Miremos qué otras fuentes de financiamiento pueden ser más adecuadas de acuerdo a la etapa en la que está el negocio. Entonces, bioeconomía tiene tres grandes momentos, una etapa temprana
en donde hay un mayor riesgo. Cualquier capital que usted incluya ahí tiene riesgo, por supuesto, porque es apenas voy a empezar, ¿cierto? Pero además tiene un nivel de madurez pequeño. Luego de que se surte esa etapa, que no necesariamente tiene número de años asociados, no es que la etapa temprana dure de 1 a 3, no, eso depende del negocio, depende de lo que se esté desarrollando. Una vez se pasa de ahí, vamos a la etapa de escalamiento, en donde hay un riesgo que es medio y hay una madurez mucho más creciente del negocio. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de negocio, qué tipo de financiamiento se puede buscar? Venture capital, que es capital de riesgo, en donde un inversionista dice, quiero apostarle a ese negocio, pero entonces quiero el 50% de lo que se haga, ¿cierto? Eso es un venture capital, es capital de riesgo. Y ahí es muy importante qué quiere el empresario, hacia dónde quiere apuntar. Desafortunadamente los negocios son así. Entonces, eh, ¿qué circunstancia hemos encontrado? Entonces, el empresario, para poder financiarse, le tiene que dar el 50% de la compañía a un externo. Y puede ser doloroso para ese empresario, ¿cierto? Pero ¿cómo le voy a dar el 50%? Sí, eso es venture capital. Ahora bien, blended finance, que es el financiamiento más común que tenemos hoy en bioeconomía, blended finance, y ya les voy a mostrar más en detalle, pero a grosso modo es un financiamiento combinado en donde hay recursos públicos y privados. Es la figura que más funciona en este momento para bioeconomía. Crédito piloto, sí, entonces, por ejemplo, ya en este punto si es recomendable o es una opción acceder al sistema bancario. No es tan recomendable acceder al sistema bancario en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque es que usted en la etapa temprana todavía no va a tener producción, por lo tanto todavía no va a tener recursos para pagarle al banco y el banco le va a pedir ventas. Entonces es más fácil que el crédito sea en la etapa de escalamiento, en donde usted ya tiene producción y ya tiene ventas. Y es la etapa perfecta para empezar a buscar aceleramiento e internacionalización. Entonces, por ejemplo, desde GGGI nosotros hemos apoyado las 3 etapas de manera diferente, pero se han apoyado desde las 3 etapas porque somos conscientes que el negocio, la bioeconomía en Colombia está, digamos, en esos 3 puntos. Casi la mayoría de negocios bionegocios en Colombia están en etapas tempranas o en etapas de escalamiento. Hay un nicho muy pequeño que están en etapa de madurez, que son empresas ya más grandes, Ecohome, Ecoflora, em, Alsec, por ejemplo, que son empresas que ya tienen una etapa de madurez mucho mayor y que tienen un menor riesgo porque ya demostraron que generan ventas, que tienen impacto, que tienen mercado. Entonces ahí, por ejemplo, funciona bien la banca comercial, funciona bien el equity, el private equity, que es capital privado, ¿cierto? Ya no es tanto de riesgo, sino es capital privado. Yo quiero invertir en su negocio. La inversión institucional también funciona cuando se abren convocatorias de sector público, por ejemplo, algunas son para esa y funciona muy bien las ruedas internacionales y el mercado de capitales en general. Em, Hoy, por ejemplo, los inversionistas a nivel global están destinando, hay un grupo importante de inversionistas que están destinando recursos para financiar proyectos en América Latina y el Caribe que tienen componentes de bioeconomía, de energía, de conservación en general. ¿Por qué? Y no lo hacen, pues digamos, porque sí, es porque son, uno, inversionistas que tienen un nivel de conciencia mucho mayor frente a la conservación y saben que invertir en un negocio de estos no necesariamente es lo más rentable, pero sí están generando un bien social, ¿cierto? Y eso existe y es real, eso pasa. Ejemplo de eso. em, Nosotros acompañamos, por ejemplo, al Distrito de Bogotá a emitir un bono verde, un bono temático verde, y en ese bono los recursos son para temas de transporte limpio. ¿Quiénes invirtieron ahí? Las multilaterales. ¿Por qué? Porque saben que esos recursos no es que vayan a generar, digamos, un gran ingreso
la bilateral, porque al final pues es una deuda, pero tienen una concepción diferente frente a que esos recursos se van a usar para un transporte limpio, para impulsar otro tipo de actividades. Eso pasa y es real. Em, entonces, es importante tener estas tres etapas muy claves y que, por ejemplo, ustedes como empresarios puedan empezar a identificar en qué etapa están, cómo está su TRL, cómo está su ARL, cómo está su BRL, para poder identificar cuál es la mejor forma de acceder a capital. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a entrar más en detalle sobre un benchmarking que hicimos de financiamiento para la bioeconomía. Les voy a contar sobre fuentes de financiamiento a nivel internacional. Les he venido contando que bioeconomía es un mercado que es principalmente jalonado por el mercado internacional, eso es real. Entonces, en la diapositiva, así, en la diapositiva ustedes pueden encontrar qué tipo de financiamiento, de relación o variables claves se está considerando a nivel global. Por ejemplo, desde la Unión Europea, los recursos principalmente están asociados hacia temas de innovación, hacia temas de regulación también, porque es una de las principales barreras que tienen los empresarios de bioeconomía. Entonces, acceder a permisos, tener, digamos, regulación, sobre todo para poder exportar se requieren unos procesos importantes. Les voy a contar sobre, nosotros trabajamos con Reino Unido. Reino Unido hace parte de los países pues donantes de GGGI y ellos, por ejemplo, junto con ProColombia, en algún momento se contempló, y de hecho creo que todavía esa ventanilla está, de acompañar a empresarios colombianos que quieran tener su producción en Reino Unido, o sea, no en Colombia, sino en Reino Unido. ¿Por qué? Porque se facilita mucho más tener la producción allá para ciertos productos. ¿Qué pasa? Eh, Hay experiencias exitosas en donde eso se puede hacer, es decir, el empresario colombiano entonces abre sus oficinas allá, tiene su producción allá. Hay varios colombianos y empresarios que hacen eso. Em, Reino Unido les aporta un recurso por tener la producción en Reino Unido, ¿sí? Entonces, y el recurso líquido en efectivo. Depende mucho del sector, depende mucho del mercado, pero esa es una opción real que hoy se aprovecha de parte de algunos grupos de empresarios en Colombia. ¿Dónde está, digamos, el asunto? Y es que em, el alistamiento para poder aprovechar este tipo de iniciativas al menos toma 2 años, por ejemplo. Entonces, claro, es una decisión que debe tomar el empresario sobre si está de acuerdo, digamos, a invertir parte de su tiempo en todo ese proceso de alistamiento que en promedio más o menos dura 2 años. Pero esa es una opción real que hoy se desarrolla con Reino Unido, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicios o de temas se pueden asociar a financiamiento con la Unión Europea? Entonces, hay fondos de innovación, e investigación y desarrollo. Hay una puerta que Colombia tiene al tener una taxonomía verde en Colombia. Nosotros tenemos una taxonomía, que la taxonomía es, a grosso modo, cómo se clasifican las actividades en Colombia para saber si son verdes o no. Esto de cara al sistema financiero. Entonces, qué es lo que busca la taxonomía? Igualar el lenguaje de lo que consideramos verde en Colombia, sea lo mismo que consideran verde en otras partes del mundo. Al tener Colombia una taxonomía, le está diciendo al mundo, vea, yo ya estoy listo, ya hice un ejercicio interno a nivel del país y sé que puede ser verde y que no es verde. Ojo, son sobre todo en la conversación con el sistema financiero.
¿Qué más tenemos ahí? Movilización de capital privado y apoyo pues al escalamiento. En temas de bioeconomía, economía circular, que de acuerdo a las experiencias que nos presentan aquí a las personas que han participado, casi que es un mix entre bioeconomía y economía circular, ¿cierto? Son de la mano. Estados Unidos tiene un capital privado importante en innovación. Ahí la figura más común es venture capital, es decir, capital de riesgo en procesos de innovación. Es un ecosistema muy conectado y es una plataforma importante. Mm, Tienen procesos de financiamiento para startups, por ejemplo, de base científica, algunas alianzas. Sin embargo, dado el escenario geopolítico hoy en el mundo, desafortunadamente en este momento Estados Unidos em, no es la mejor plaza para hablar de temas bio. Es una realidad, es más, por la concepción geopolítica, es más una mirada hacia economías intensas en carbono, que es justamente contrario al lenguaje europeo. Entonces, digamos que digamos, hablar de crecer en Estados Unidos sobre temas bioeconomía, biodiversidad, tocaría pues como con pinzas, ¿cierto? Revisar bien cómo opera. Em, Brasil, por ejemplo, es un país que tiene muy buenas conexiones para hablar de bioeconomía. De hecho, toda la cadena de productos, de frutos amazónicos, ese mercado, Brasil tiene una porción importante. Tienen un mercado muy desarrollado. Acceder al mercado brasileño es complejo, es uno de los mercados más potentes, pero digamos más complejos también. Pero es el caso más real de un país que se prepara y desarrolla su economía para la bioeconomía. El continente asiático, de hecho, de donde nosotros somos, como GGGI, tiene puertas importantes para financiamiento a biotecnología e innovación, bioprocesos. Uno de los ejemplos de trabajo, pues en Colombia es justamente este convenio de economía que estamos ejecutando, en donde hay un acompañamiento a empresarios. África es un continente que está en constante evolución sobre el tema de bioeconomía, casi que la economía africana es muy similar digamos, a las condiciones de América Latina. Entonces, digamos, hay cierta hermandad ahí y los instrumentos financieros suelen ser muy comunes allí, principalmente blended finance, que es lo que yo les contaba de financiamiento combinado, que es la figura que más se usa actualmente. Mm, bueno, eso frente al benchmarking internacional, que tienen en común este tipo de financiamiento a nivel global, son visiones de largo plazo. Cuando hablamos de bioeconomía, definitivamente tenemos que ponernos en el futuro, ¿cierto? Son procesos de largo alcance, son procesos de tiempo. Y ahorita lo decía el señor Luis con toda su experiencia desde que empezó y ahorita que, digamos, empieza a ver los frutos, ¿cierto? Es un proceso de tiempo. Requiere o demuestra lo potente que puede ser la articulación público-privada. Hoy la cooperación mundial está cambiando, es un cambio, no es que la cooperación vaya a desaparecer, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos que tenía el programa de cooperación más grande, USAID, que tenía bastantes operaciones en Antioquia, todo lo que es el Bajo Cauca, Nordeste, se retira en enero, desempleo importante y demás. Sin embargo, ¿qué nos muestra eso? Que la cooperación cambia. La cooperación cambia y en ese sentido, hoy el mundo está financiando, pero bajo un modelo diferente, no de la donación, ¿cierto? No, venga, yo le doy y usted haga, no, sino yo tengo esa parte, ¿cuánto pone usted? Vamos en conjunto y las ganancias son conjuntas. Es decir, la cooperación ya cambió el enfoque de yo le doy como donación y ya, ¿cierto? No, eso
Eso digamos que ese esquema ya no está. La cooperación hoy está cambiando y es más como trabajemos de manera articulada con el sector privado público y el mejor ejemplo es el que yo les cuento hoy sobre lo que estamos haciendo con la gobernación de Antioquia y Confama, en donde Confama como actor privado, la gobernación como actor público y la cooperación internacional por un propósito, ¿cierto? En donde todos aportamos. Instrumentos financieros diversos. Hoy el mundo tiene instrumentos financieros diferentes que aplican a mi economía. En Colombia nosotros estamos trabajando con Asobancaria para desarrollar eh, instrumentos financieros que sean específicos para bioeconomía. Es un proceso de mediano largo plazo. Trabajar con la banca es complejo porque implica modificar muchos asuntos, empezando, por ejemplo, que un comercial, la parte comercial de un banco pueda identificar qué es bioeconomía y qué no. Entonces ahí hay un proceso, pero les doy la buena noticia que estamos avanzando en eso. Capacidades empresariales, acceso a mercado y escalamiento de impacto. Cuando estamos hablando de financiamiento para la bioeconomía, sí o sí se debe mostrar que el producto o el bioservicio es escalable y que genera impacto. Es una condición necesaria que si se cumple, está perfecto. Y si no, y si se quiere seguir pues trabajando en temas de bioeconomía, es importante desarrollar. Bien, voy a pasar al benchmarking en Colombia. Nos quedan unos minutos. Sobre el benchmarking en Colombia, entonces, les quiero contar que Colombia es uno de los países con más oportunidades para movilizar recursos hacia la sostenibilidad. Actualmente en Colombia, líneas específicas para bioeconomía, así pues literal, todavía no hay, pero sí hay iniciativas como por ejemplo lo que hace Da Vivienda, tiene una sublínea de financiamiento para temas de biodiversidad. Y de hecho emitieron un bono temático para temas de biodiversidad en la COP pasada. Em, en Colombia entonces tenemos un ecosistema para financiamiento de biodiversidad, de la biodiversidad diferente, pero muy complementario. Entonces está el financiamiento público, por ejemplo, que es el más potente porque son recursos públicos que impulsan la innovación. Aquí pues hay un montón de convocatorias de STI más I, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay convocatorias de fortalecimiento empresarial, el capital semilla de emprendimiento, programas sectoriales. El financiamiento público en Colombia funciona muy bien respecto a la región. Es variado. Por ejemplo, la labor que hace el SENA es definitivamente muy potente si lo comparamos con otras regiones. Lo que es el Fondo Emprender, lo que hace Impulsa, lo que hace cada uno pues, de los ministerios con estas convocatorias es facilitar. Ahora bien, ¿qué se requiere para acceder a eso? Por lo general, dependiendo de la convocatoria, muchas veces las universidades son las que pueden acceder a eso. ¿Por qué? Porque ya tienen proyectos estructurados en etapa 3, es decir, listos para operar. Y esos recursos de financiamiento público, como yo les contaba, son muy, muy claves, sobre todo en la etapa de inicio, para empezar, ¿cierto? Entonces ahí hay bastantes oportunidades. Está el sistema financiero como tal, la banca comercial, la banca de desarrollo, por ejemplo, lo que está haciendo Bancoldex alrededor del tema de bioeconomía. Es decir, hoy la mirada, hace 10 años la banca colombiana nunca se pensó cómo financiar este tema bio, ya hoy sí lo hace, va en el proceso. Hay avances importantes desde la asistencia técnica que estamos brindando al gobierno de Colombia, pues estamos desarrollando un ejercicio importante ahí. Esperamos poderlo divulgar pronto y es muy bueno sobre todo para la etapa, no la etapa inicial, sino la etapa intermedia del negocio en donde usted ya demuestra que tiene ventas, ¿cierto? Que tiene cómo acceder pues a la banca. Em,
Está la cooperación internacional, como nosotros, entonces hay fondos, cooperación bilateral, asistencia técnica especializada, ahí está el Fondo Verde para el Clima, que es lo que ustedes pueden encontrar ahí como Green Climate Fund, UKPAD, que hace parte de este programa con Antioquia, el BID, GIZ, por ejemplo. Cada una de estas entidades tiene procesos de acompañamiento de empresarios en Colombia. Lo que sucede es que están concentrados en áreas como la Amazonía, que es donde se concentra la biodiversidad en Colombia, el Chocó biogeográfico en algunas partes y a nivel de la zona andina hay avances importantes, por ejemplo en Antioquia, lo que es Medellín hoy para temas de bioeconomía es una cosa de locos porque Medellín concentra gran parte de los empresarios que hoy hacen bioeconomía, es una plataforma muy buena para eso, entonces ahí hay un acompañamiento. ¿Qué pasa con la cooperación? La cooperación requiere procesos de acompañamiento que toman más tiempo, entonces funciona muy bien para temas de escalamiento o ya digamos cuando el negocio está muy incorporado. Em, Karime, ya vi que salió por ahí, ¿cuánto nos queda? Así es, Andrea. Y tenemos también varias preguntas, pero usted es la que nos dice cómo quiere que avancemos en este espacio. Voy a terminar el tema de financiamiento y ya luego entonces las abordamos, porfa. Perfecto, Y gracias. está, no, gracias a ti. Y está el tema del capital privado que yo les contaba. El capital privado funciona muy bien cuando es venture capital, ¿cierto? Que hay yo pongo, pero entonces me quedo con una parte o del noble, del conocimiento del producto, ¿cierto? Es una figura de financiamiento también. Están los inversionistas ángel, está el Blender Finance que también funciona muy bien. Em, ¿Qué más tenía por aquí? Los ecosistemas habilitadores son súper claves. Ejemplo del ecosistema habilitador es justamente esto que está pasando hoy aquí. Alimentate es un ecosistema que habilita la conversación, que lleva la conversación de estos temas a otras partes, ¿cierto? Entonces ahí está Ruta N, las universidades, las cámaras de comercio, todo ese ejercicio que prepara el ecosistema para acceder a financiamiento. Bien, voy a pasar a la siguiente y les voy a hablar muy rápidamente de lo que es el Blended Finance, que les he hablado bastante, pero no pues en detalle, y es que es la forma de financiamiento más común que tenemos hoy para bioeconomía, cómo funciona y hay un capital que puede ser público o filantrópico. Y ese capital, ojo, se usa mucho, por ejemplo, como garantía para la primera pérdida. La primera pérdida, yo les contaba ahorita, bioeconomía, los primeros años son de innovación, de pensarse en negocio, de la investigación, del prototipo, entonces ahí seguramente hay unas pérdidas. Entonces, ese capital funciona muy bien para ser el colchón de esa parte. Absorbe el riesgo inicial de arrancar. Ese capital va a un fondo de inversión estructurado y por supuesto de manera paralela está el capital privado o la banca que aporta también un recurso. Va a un fondo de inversión estructurado y con ese fondo se financian proyectos de bioeconomía. Por ejemplo, en Colombia, exitosos Blended Finance en la Amazonía, donde hay recursos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la cooperación alemana también, por ejemplo. En Brasil se ha visto mucho y son recursos eh, de muchos millones de dólares porque se sabe que invertir en este tipo de negocios de bioeconomía requiere una inversión importante. Em, Voy a pasar esto, de pronto señalar aquí sobre qué tipo de indicadores se consideran cuando hablamos de bioeconomía y financiamiento. Estos son ejemplos que les puede servir a ustedes para comprender mejor cómo asociar lo que están haciendo con indicadores. Entonces, en impacto ambiental, hectáreas en conservación o restauración, toneladas de CO2 capturadas o evitadas,
número de especies de fauna flora protegidas, reducción, por ejemplo, de agroquímicos, es un indicador muy potente que ustedes puedan medir eso, calidad del agua en cuencas intervenidas puede ser otra, impacto social, que es un componente fuerte de bioeconomía, entonces cuántos empleos directos e indirectos generan, qué porcentaje de empleos son ocupados por mujeres, ingresos, comunidades indígenas, y en impacto económico, pues sí o sí, tener claro ventas, porcentaje de ventas, por ejemplo, si han hecho exportaciones entonces en mercados internacionales, poder demostrar que hay una reducción de costos de los insumos que se importan, eso es muy clave cuando estamos hablando de biofertilizantes y es demostrar que es mucho más rentable comprarle al productor nacional un biofertilizante que importarlo. En Medellín hay una empresa muy potente que hace ese tipo de ejercicios. Les quiero mostrar cómo se financian hoy los empresarios en Colombia para ir terminando. Espérenme aquí, ya. ¿Cómo se financian los empresarios? Y es desafortunadamente con recursos propios. Nosotros estuvimos pues trabajando con varios empresarios, tenemos una línea de base bastante grande a nivel de Colombia y desafortunadamente empiezan con lo que tienen, ¿cierto? Entonces venden la casa o lo hipotecan o sacan un préstamo o el ahorro propio, la familia y el amigos. Es el primer paso, no es tan chévere, pero es el primer paso y generalmente lo usan para iniciar la idea y validarla. Luego acceden a convocatorias y capital semilla, entonces ahí en la búsqueda de qué convocatorias hay, qué requieren. Yo les conté ahorita, ojo, depende de la etapa en la que estén, es importante que puedan identificar la oportunidad. Está también los inversionistas que ya hacen una parte pues más adelante, cuando el negocio ya está un poco más consolidado, tiene ventas y demás, ahí es ideal para negocios con alto potencial. Y ya los instrumentos avanzados que son para negocios que están en una etapa de escalamiento mucho más alta. ¿Qué miran los financiadores? Tamaño y crecimiento del mercado, por eso es muy importante y arranqué esta presentación hablándole de Jobs to Done, es decir, su producto, su servicio, qué problema resuelve, ¿sí? Parta de una necesidad y proponga, entonces, cuál es el tamaño del mercado, cómo está creciendo, que tengan un modelo de negocio que se vea sólido. Por supuesto, miran ventas, por supuesto, miran qué tipo de clientes y contratos. Innovación y diferencial competitivo es súper clave, entonces ahí no es que estamos trabajando con la comunidad de esto, que está generando mejor calidad de vida, ¿cierto? Como, ¿qué es ese diferenciador? Em, y aquí es muy importante, muy importante el tema de los inversionistas siempre miran el potencial de su negocio a nivel local o internacional. Voy a pasar a la siguiente. Voy a pasar bueno, como les escuché que hay algunos que están hablando de biofertilizantes, que es uno de los casos más comunes. Les traigo estas cifras de mercado, no me voy a tener en esta diapositiva, solamente mostrarles que hay un mercado importante para biofertilizantes. Em, Hay una comparación importante entre cuánto cuesta un insumo químico importado versus un bioinsumo local y por supuesto pues es mucho mayor los beneficios a nivel local, es una oportunidad concreta, biofertilizantes y biopesticidas locales em, pueden reducir más o menos entre un 20 y un 35% en ahorro, ¿sí? Adicional a eso, la reducción de costos promedio de migrar de un bioinsumo hacia bioinsumos genera más o menos un 30 o un 40% de beneficio adicional. En el mercado premium pueden encontrar consumidores que pueden pagar hasta 25% más por tener un bioinsumo.
Entonces es un mercado importante que tenemos hoy. Voy a pasar y voy a cerrar con Antioquia para aprovechar pues este espacio, y es nosotros en el departamento, entonces estamos desarrollando este proceso desde el 2019, y hay algo importante que siempre resalto cuando les cuento sobre Antioquia, y es que Antioquia tiene toda la cadena de valor del instituto y nosotros estamos hoy implementando porque tienen detrás unas condiciones habilitantes, como cuáles: la política de crecimiento verde de Antioquia, que tiene una estrategia de bioeconomía, y eso por supuesto lo que hace es que le dice al cooperante, o le da una señal mejor al cooperante, si ya estamos listos, tenemos las condiciones habilitantes, y eso facilita por supuesto cualquier intervención. Entonces, no es que hayamos llegado pues como hoy con una convocatoria. Bueno, hace meses, en febrero, que lanzamos el proyecto, no es el resultado de un trabajo que empezamos en el 2019 y que hoy facilita que podamos hacer una inversión de más o menos 1.800 millones de pesos junto con la gobernación y con Fama para apalancar bioeconomía en el departamento. Em, Voy a pasar a la siguiente. Este proceso em, arrancó en febrero y termina en marzo del 2027. Más Bio en Colombia, les muestro qué tipo de empresarios hemos acompañado en diferentes partes del país. Hemos tenido varias versiones de Más Bio. Em, Hemos trabajado en el Pacífico, en la zona andina, para acompañar empresas de ingredientes naturales, biofertilizantes, alimentos funcionales, biocosméticos. Em, Más o menos, si quiero que vean esta gráfica del estado de las empresas, el 60% de las empresas que hemos acompañado están en fase precomercial o en escalamiento, y el 40% de empresas más o menos ya con una entrada pues al mercado importante. Nosotros hemos acompañado ese ejercicio. En Antioquia hemos financiado empresarios que hacen bioeconomía. Principalmente, como pueden observar, están centrados en el Valle de Aburrá. Bueno, hay algunas en Oriente, pero principalmente en el Valle de Aburrá, en donde hay avances importantísimos de biocosmética, ingredientes naturales, bioinsumos, biotecnología avanzada. Y ese trabajo hace muy bonito que muestre que sí se puede desarrollar bioeconomía en el departamento, y sí se puede desarrollar negocios que son financieramente rentables. Hemos acompañado, por ejemplo, a BioIngred, que es una startup de la Universidad de Antioquia. En 2 oportunidades se ganaron la convocatoria de Más Bio a nivel del país. Invacter, Safer, que es agrobiológico, EcoHome, AIT Bionano, por ejemplo, que es otra empresa antioqueña. En su momento también acompañamos a Ecoflora. Y este proceso nos ha mostrado y nos ha hecho comprender cómo operan mejor los negocios de bioeconomía, y por esa razón hoy en Colombia nosotros estamos trabajando más fuertemente en el tema normativo, porque sabemos que es una de las mayores brechas. Entonces ahí retomo la primera pregunta de Julián, y es: nosotros hemos estado trabajando intensamente en ese nicho que es la regulación, la normativa, para ver de qué manera se puede empezar a disminuir esa brecha de acceso y de cumplimiento. Por supuesto, cumpliendo pues la normativa, pero bajo una mirada o incluyendo mejor el concepto de bioeconomía. Hemos estado trabajando ahí y hemos estado trabajando bastante en los instrumentos financieros para poder seguir acompañando a los empresarios. Tenía un ejemplo de BioIngred, pero entonces lo voy a pasar y me voy a ir a Antioquia Biocompetitiva. Es un resumen de lo que nosotros estamos haciendo, de qué sectores estamos trabajando, a quién apoyamos. Hicimos una convocatoria, tenemos unos componentes del proyecto. Em, es un proceso que empezó en febrero, termina en marzo del 2027. Estamos Gobernación, GGGI, Confama y UKPAT. Vamos a acompañar 22 empresas en este periodo. Eso era a grosso modo la presentación de hoy, y espero que esta charla haya sido de
de mucho agrado para ustedes.